El puesto número 1 es para la subasta de esposas victorianas. Aunque te parezca el argumento de un hábil escritor, en realidad es algo que ocurría a finales del siglo XVII en Inglaterra. Parte de la razón de tal insólita tradición está en una ancestral tendencia británica. Es conocido que allí no tienen una constitución escrita y en otros tiempos esto se extendía a otros aspectos, por ejemplo, el matrimonio. El verdadero problema de esta rareza no estaba en casarse, sino en divorciarse, al no haber constancia previa de unión matrimonial. Entonces, uno de los métodos más efectivos era la venta. Conviene aclarar que hay pocas noticias respecto a que las esposas afectadas se negaran. Así, el marido llevaba a su mujer simbólicamente desde una cinta en el cuello para celebrar una subasta pública en el mercado. A menudo, quien pagaba por la adquisición era el amante, pero el precio resultaba siempre muy bajo, porque de lo que se trataba era de romper el vínculo entre esposos. Finalmente, en el siglo XIX decayó y pasó a ser considerada un insulto al sexo femenino, quedando restringida al mundo rural y a los segmentos más bajos de la escala social. El puesto número 2 es para el festín de momias. Con tal de tener una buena salud, hay quienes están dispuestos a probarlo todo. Los humanos tenemos una larga historia en la búsqueda de elixires o remedios maravillosos, como por ejemplo la medicina de las momias. Esta práctica se realizó por muchos médicos desde la Edad Media hasta el siglo XIX para tratar todo tipo de dolencias. Según se creía, comer momias, restos humanos, molidos y tintados, era la cura para cualquier cosa, desde la peste bubónica hasta el dolor de cabeza. La historia de la práctica se remonta al siglo XII, en un mundo sin antibióticos, cuando los saqueadores de tumbas que buscaban un botín desenvolvían las momias egipcias con la esperanza de encontrar joyas u otros objetos de valor. Allí encontraron una sustancia negra que supusieron que era el betún del Mar Rojo. De ahí los boticarios europeos, ansiosos por utilizar el betún derivado de las momias, dieron origen a un producto que llegó a conocerse como mumia, un medicamento muy popular. En el puesto número 3 hablaremos del maniqueísmo. La palabra maniqueo es muy utilizada en la actualidad para referirse a quienes reducen la realidad o la simplifican, como si todo fuera blanco o negro. Pero en realidad, el maniqueísmo es una doctrina milenaria. Surgió en el siglo III después de Cristo, y aunque hoy posee muchas variaciones y movimientos religiosos, sus formas se mantienen hasta nuestros días. Su fundador es Manes y es originario del norte de Babilonia. Comenzó a predicar en Persia, pero cuando trató de imponerse fue detenido y murió en el año 227 luego de una larga tortura. Sin embargo, tras nuevos descubrimientos, los historiadores han profundizado los estudios históricos de su religión. Sus doctrinas se divulgaron por el Imperio Romano y el Imperio Sasánida, llegando durante la Edad Media a entrar en contacto con el mundo islámico, la India y China. Su concepto dualista de la luz y las tinieblas plantearon los principios del Dios bueno y el Dios malo. De hecho, en cualquier religión, cuando se habla de la materia o espíritu, o alma versus cuerpo, se introduce la visión maniquea de la realidad. El puesto número 4 es para el tambor maldito. En la Inglaterra del siglo XVII se popularizó la historia de un tambor poseído por un espíritu maligno. Todo comenzó en Tedworth, en Reino Unido, en marzo del año 1661. En aquel momento, el magistrado John Mompesson dispuso arrestar a un músico vagabundo llamado William Drury, a quien se le confiscó su instrumento, un tambor militar, como castigo a su presunto delito de falsificación de documentos. Aunque el hombre fue liberado poco después, nunca le devolvieron su instrumento. Este fue confiscado y archivado, hasta que comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. El instrumento hacía sonar los ritmos y melodías de varias canciones populares de la época. Los niños acostados en la cama se elevaban por los aires. La Biblia quedó reducida a cenizas. Extrañas luces brillaban alrededor de la casa y se percibía un olor muy desagradable. Pero luego de 2 años, William Drury fue arrestado por robo y el juez lo interrogó sobre lo que estaba pasando con su tambor.
El músico reconoció que, a la distancia, estaba molestando al juez como castigo por haberle quitado su instrumento. Finalmente fue juzgado por brujería y deportado a una colonia penal. En el puesto número 5, quiero hablarte de la venta de grasa humana. En la Europa del siglo XVI, cualquier persona que sufriera de artritis, dolor de huesos, dolor de muelas o gota, podía ir a su farmacia local y recoger una botella de Axungia hominis, más conocida como grasa humana. Esta era conocida como la grasa de los pobres pecadores, que normalmente se extrae de los prisioneros ejecutados. Esta era de gran interés para los médicos de la antigüedad debido a sus propiedades curativas, pero la producción de medicamentos con este componente se hizo muy popular entre los siglos XVI y XVII en Francia y Alemania. Lo cierto es que para los verdugos era un increíble negocio. Ellos recolectaban la grasa de los criminales y la vendían a médicos y boticarios por libras. Sin embargo, el precioso tejido graso no solo provenía de prisioneros ejecutados, también se cosechó de los soldados caídos. Pero déjame decirte que la creencia de sus propiedades curativas no estaba del todo equivocada. Ahora se sabe que el tejido adiposo puede promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. El puesto número 6 es para los híbridos humano-cerdo. Estos mitos parecen haber comenzado aproximadamente al mismo tiempo en Francia, Holanda y Gran Bretaña en la década de 1630. Se decía que había hombres que tenían cuerpos humanos en todos los aspectos, excepto que tenían caras de cerdos. Y a pesar de que no se haya visto uno en la realidad, esto no pareció desalentar la creencia de que existieron durante 200 años. Puntualmente, en el año 1641, existe un relato de un probable híbrido cerdo-humano, un cíclope. La historia ocurrió en New Haven, en Connecticut, y cuenta que John Wakeman, un plantador y miembro de la iglesia, informó a los magistrados sobre una cerda que había comprado, la cual había tenido una monstruosa criatura. No tenía pelo en todo el cuerpo, la piel era muy tierna y de un color blanco rojizo como el de un niño, la cabeza muy estirada y tenía un ojo en medio de la cara. Este hecho resultó en una investigación en la cual un hombre tuerto, llamado George Spencer, fue acusado de haber realizado actos indebidos. El hombre finalmente fue llevado a juicio y declarado culpable. Sentenciado a la horca, murió en el año 1642. En el puesto número 7 voy a hablarte del Necronomicon. También conocido como el libro de los nombres muertos, es uno de los libros más populares y misteriosos del escritor H.P. Lovecraft. Supuestamente contiene fórmulas mágicas para invocar a los demonios e información sobre distintos fenómenos misteriosos del mundo. Se supone que fue escrito por el árabe Abdul al-Ashred, poco antes de su misteriosa muerte en el año 738 d.C. Los manuscritos originales que vemos en esta imagen fueron pasados a limpio y publicados bajo el título El rumor de los insectos por la noche, algo que se suele relacionar con los demonios. Durante años, el Necronomicon fue visto como un libro maldito cuya existencia se creía cierta por parte de un grupo de seguidores de lo oculto. Sin embargo, el propio escritor confesó en alguna oportunidad que tanto el libro como el autor nunca habían existido y eran un producto de la imaginación. Y finalmente, el puesto número 8 es para las brujas en escobas. La escoba es uno de esos elementos que usamos cada día y damos por hecho que siempre han existido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen? Sus orígenes se remontan al Renacimiento. En su inicio, era un instrumento muy sencillo, basado en un manojo de ramas atadas que surgió ante la necesidad del ser humano de retirar del suelo todo aquello que molestaba o que ensuciaba las distintas superficies. Algunos entendidos afirman que la escoba se empezó a relacionar con la brujería durante la caza de brujas en la Edad Media, porque escondían entre sus ramas hierbas prohibidas por la Inquisición. Debido a los efectos narcotizantes y alucinógenos que producían, daban la sensación de estar volando.